Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Good morning. How are you this morning? ¿Bendecidos? ¿No escucho? Blessing. Bendecidos y Can't en hear it. victoria, ¿verdad? Blessed and in victory. Bueno, pues esta mañana Okay, so this morning, Dios nos tiene preparada God has prepared something, una comida a food, que para muchos de nosotros what is for all of us or many of us. hemos estado orando, We have been praying. hemos estado quizá esperando la respuesta de Dios We may be waiting for this answer, y Dios también contesta de formas cortas and sometimes God answers in a short y way, concisas, but precisely, directas. directly. Los padres a veces no le dan la vuelta a un tema cuando el hijo le pregunta. Parents sometimes give around the answer when the child give a question. Dios también, dentro de sus respuestas, And God also, in his answers, está el no. is the no. La mayoría de nosotros Most of us, hemos experimentado el sí de Dios we have experienced when God says en yes muchas situaciones. in many situations, En otras ocasiones and some other times hay tiempos de espera we have to wait donde no está el sí ni tampoco el no. when the answer is not even yes or no. Entonces hay que quedarnos quietos. So we have to be quiet. Pero esta mañana, especialmente, This morning, especially, Dios quiere mostrarnos God wants to show us que Él también dice no. that he sometimes says no. Vamos a orar. So let's pray. Señor, Lord, esta mañana venimos ante ti in this morning we come at your presence con corazones abiertos with open hearts para recibir tu palabra. to receive your word. Espíritu de Dios, Spirit of God, trae convencimiento de tu palabra, bring convincing to of your word, revelación de tu palabra. revelation of your word. Ayúdanos Help us a obedecer to obey tu palabra, your word, a escuchar tu voz to hear your voice y ser obedientes ante tu respuesta. and be obedience, being giving an answer. Quita todo corazón endurecido Take out the endurance of our hearts para poder escucharte to be able to listen y obedecerte esta mañana. and obey at this morning. En el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus, amen. Hay bendiciones There are some blessings que no van a ser manifestadas únicamente con un sí, that they won't be manifested just with a yes, sino hay bendiciones but there are some blessings que también van a ser manifestadas that sometimes are also manifested cuando Dios dice no when he says no y obedecemos. and we obey. ¿A cuánto nos gusta que nos digan no? How many of us like when somebody say to us no? Realmente no nos gusta. Really, it doesn't like us. A lo largo de estos años con el Señor, So along of this time being in the Lord, tengo que confesar I have delante to de confess ustedes before you que muchas veces that sometimes he escuchado los no de Dios. I have heard those no's Y from God, pareciera que estos no son claros ante mí, and it looks like it is not clearly, pero sí han sido claros. but it was clearly. ¿Y qué pasa? And what happened ¿Obedecemos when we o obey, no obedecemos? or what we do? Obey or we don't obey? No obedecemos ante la voluntad de Dios, que es no. No, we don't obey for the will of God, which is no. Y entonces no pueden ser manifestadas esas bendiciones So then the blessing can be manifested. de las cuales Dios nos ha hablado, Those that God have talked to us, porque Él fue claro y dijo no.
because he was clearly and says no. Y nosotros decimos sí. And we say Y seguimos yes. ese sí. And we keep trying. Que en apariencia puede ser algo bueno. And appearance is something good. Pero no es la voluntad del Padre. But that's not the will of God. ¿Acaso los que son papás o tú, tus papás, te han dicho sí a todo? ¿Te has So dicho sí a todo a tus hijos? what about with our parents? Always parents says yes to everything? No, ¿verdad? No. Ni tú has tenido de parte de tus papás el sí en total, ni tú siendo padre has dicho sí todo a tus hijos. So you have never had that yes always from your parents, and you also, like parents, you have never said yes to everything to your child. Cada no de Dios So every no from God, es un sí a sus propósitos y a sus planes. it is a yes from his purposes and plans. Es un tema que muchos de nosotros nos confronta. So this is something that it confronts us to everybody, Porque queremos escuchar las buenas nuevas siempre. El because sí de we Dios siempre. always want to hear good things from God. Pero también apela a nuestra fe. But that's also is working at our faith. Y caminar en ese Dios, caminar en ese Dios, en ese no, perdón, caminar en ese no, So walking in that no nos va a traer bendición will bring us blessing y una profunda confianza de Dios. and a deeply faith to God. Un no de Dios, hermano, vale 1000 veces más que un sí de este mundo. A no from God, the value is more than a yes from this world. Porque hoy en día vemos que en el mundo la mayoría de las cosas son sí. Because in these days we see that most of the answers are yes. Están a nuestro alcance. So they're able, close to us, Y nos cuesta trabajo poder recibir esos no de Dios. it's not easy for us to receive and accept that no from God. Yo no sé qué estés orando en este momento. I don't know what are you praying for at Si this Dios ya moment. te dijo sí, And if God just already say yes, si Dios te dijo no, or maybe He has told you no, pero si no te ha dado estos dos, but He haven't give you yet an answer, es mejor esperar. so you better wait. Y qué difícil es esperar, ¿verdad? So it's very difficult to wait for us. Para nosotros la espera realmente nos desespera. So the wait is desperation for us. Los no de Dios también vienen de un Dios bueno, So God says no is because He's good. un Dios misericordioso, His mercy un Dios omnipotente, is all powerful. un Dios que todo lo puede, He is able to do everything. que todo lo sabe. He knows everything. Dios tiene el poder para sanar, God has power to heal, para liberar. to deliverance, Dios tiene el poder para darnos buenos proyectos, power to give us good projects, para darnos buenos trabajos, good jobs, para perdonar, to forgive us, para restaurar. to restore us. Hemos visto muchas enseñanzas en la palabra donde hemos visto el grande poder de Dios y también en nuestras vidas. He has shown us along the Bible all the power that He wants to do to us, and also the experience in life. Pero el hecho que Dios tenga todo el poder de este mundo But the fact that God has all power in this world, no significa que siempre nos va a decir que sí. it doesn't mean that He always gonna tell us yes. Y es doloroso para nosotros. So it's painful for us. Yo, en mi experiencia estos últimos meses, So myself, in my own experience along these last months,
Me ha costado trabajo aceptar el no de Dios. I've been working on to accept this Aún- no of God, Aun cuando es claro, even when it's clearly. muchas veces vuelvo a orar Many times I begin and I pray again, y vuelvo a preguntarle, ¿me puedes dar otra confirmación? and I asking for confirmation. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, verdad? How many of us Una do más that? clara See, so you want something clearly, y nos da esa respuesta clara. and He always gives us that clearly answer. Y volvemos después de un par de semanas, And then after a few weeks, then we go back. nos enojamos un poquito We get a little bit angry y volvemos, Señor, a And tocar la then puerta. we come Señor, back. toc, toc, toc. and knock the door. Vengo de nuevo. I'm here again. Yo Uh, creo que escuché mal. I La believe primera confirmación I may no fue not clara. hear very clearly, not quite right. La segunda que me Then- confirmaste a través del hermano, no, el hermano no. Then the second, when you give the answer using a brother, Yo quiero No. otra confirmación. no, I'm not satisfied. So I want another confirmation, Más clara. more clearly. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho? And how many of us haven't said? Te prometo que si la haces clara, voy I- a obedecer. Yeah. I promise that if that answer is clear, then I'm gonna obey. Pero Dios sabe todo. But God knows everything. Sabe qué hay en nuestro corazón. He knows what's in our hearts. Sabe cómo vamos a actuar. He knows how we're gonna act. Y Él, como nos ama tanto, And because He loves us too much, nos tiene que volver a decir, He has to no. tell us one more time, no. Hay algo muy curioso. There's something curiously, so Estas respuestas de Dios these answers of God muchas veces reflejan una frustración en nosotros. many times are reflecting a frustration on us, Nos confrontan con Con- nuestra naturaleza, confronting us in our own nature, con lo que verdaderamente hay en nosotros. what's really is in us. Muchas veces el Señor en estos nos And many times in these answers, no, me ha confrontado He had confronted me que soy una hija rebelde that I'm a rebel child. y tengo que venir al trono de gracia y decirle, lo siento, papá, And I have to come to His ayúdame a presence obedecerte y aceptar tu voluntad. and say, I'm sorry. So help me to accept your will. Que tu voluntad That your will gobierne sobre mi voluntad. rule over my will. Si Dios no nos pudiera decir no, So if God was not able to tell us no, entonces nosotros seríamos dioses, ¿verdad? then would be God. Y haríamos todo lo contrario muchas veces a lo que está establecido en la palabra. And many of these times we would do the opposite way that is on the Bible. Y el Señor a lo largo de esta semana, And the Lord, all along of this week, el primer día que me entero que voy a predicar, when I first I knew that I was going to preach. me hace vivir una experiencia He makes me have an experience para que yo entienda solo el 0.01% to understand about the 0.001 de lo que Él muchas veces experimenta con nosotros. about what He have experienced with us. Fui una tarde al súper con mis papás y Sofía, mi hija tiene 2 años, I went to the supermarket with my family, y está en la etapa que todo quiere del súper. and my daughter is in that age that he wants everything from the supper. Y bueno, estábamos en el súper y ella quería un juguete.
Then we were at the supermarket and he wanted to get a toy. Y le dije, bueno, mi mamá se lo quería comprar, Then my mother pero wanted no el to juguete que ella buy, quería, but not that one, sino uno más económico. but a cheaper one. Se lo compramos, bueno, se lo compró mi mamá. Then she bought it. Estaba muy tranquila ella. She was very quiet. Todo parecía tranquilo saliendo del súper. Everything looks like it was all right. Y se le ocurre en ese momento And then she had this idea que no quería el juguete. that she doesn't want that toy anymore. Ahora quiero esto. Now I want another thing. Y ella lo que quería era unas papas, un refresco, un helado. She wanted to buy something to eat, like Algo, snacks. algo que parecía pues quizá más económico que el juguete. Maybe looks like cheaper than the toy. Pero en ese momento estaba siendo probado But at that moment, he was being tested. qué enseñanza le tenía que dar a ella What's the lesson that I have to give to her acerca del no. about to this word? No. Y entonces le dije, no, Then I told her, te compramos un juguete. no, we already bought you a toy. En ese momento, And at that moment, ella empezó a patalear y a gritar en el súper. ¡Ah! Todos me she volteaban a ver. she started to cry out. Y entonces yo empezaba a tener frustración. And I began to be frustrated. Yo dentro de mí decía, bueno, ¿se lo puedo dar? And inside me, I was talking, telling, and Son 100 saying, pesos. I can do it. It's only 100 pesos. Pero me contuve But I didn't do it porque sabía que tenía que darle una lección. because I knew that I had to give her a lesson. Y la llevé hacia el coche. Ella Then- estaba muy enojada, I took her to the car. vomitó, She was very angry. Vomited. Pero- Vomited. algo curioso que empezó que yo sé que era el Espíritu Santo dándome dominio propio, But there was something happening. And I felt that it was the Holy Spirit helping la me. abracé muy fuerte So I hold him. y le dije, no te lo puedo dar, So I tell her, I can give it to no you. puedo, I can. no puedo. I can. Ella siguió llorando, She was still se crying. calmó, después de un rato se calmó. But after a while, she get calm. Entonces comprendí que muchas veces Then I understood that iba a many tener times que experimentar ese proceso y iba a tener yo que ser fuerte en este proceso. that I was had to be very Ella- strong at this time. Ella estaba siendo enseñada She was having a lesson. de algo que no va a comprender si yo le explicara en este momento, She maybe didn't understand at that moment, pero que en unos años, but after a while, in a few years, in some years, cuando en algún trabajo tenga que ir y le digan que no, when she had to go to get a work, and then she's gonna have a no. cuando ella tenga que enfrentarse a los no de Dios, And when she has to confront to the no of God, sus reacciones what the reaction tienen que ser diferentes. have to be different. Y así muchas veces Dios So that way is many times God me decía, justamente así muchos de nosotros, sus hijos, nos comportamos cuando Él dice, no, te amo tanto He was telling me that we many times do the que same. tengo que decirte no porque sé cuál va a ser el fin. So I many times have to tell you no because I know what's going to be the end. Te amo tanto, hijo, I love you so much, que my mis child, no because my no's te van a traer más bendición que ese sí que tú estás esperando. will bring you more blessings than that yes that you're expecting.
Y en las escrituras podemos ver muchas ocasiones donde el Señor dijo no y trajo consecuencias cuando cuando ellos actuaron con un sí. And at the scriptures, we can see that when people had that no and they obey, they had a lot of blessings. Besides when they said yes. Vemos en Génesis 3, And we see con Adán y Eva, cuando Dios fue claro en un principio, que at dijo, Genesis 3:3, we can see with Adam and Eve. pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaráis para que no muráis. Genesis 3:3. But from the fruit of the tree that is in the middle, God says, you don't eat it and you won't touch it because other way you will die. Dios es claro en su palabra. God is clear at his word. Hay Dios de no, Dios que dice no, contundentes en la palabra. So sometimes God says no, very strong no, Y bueno, tenemos que ser obedientes. and then we have to obey. Escuchaba una enseñanza, pero mientras la escuchaba y estaba orando, el Señor me vuelve a dar otra enseñanza. I was listening a teaching, but when I was listening at this teaching, then I was getting another one. Había un hermano de una iglesia There was a brother from another church. que estaba orando He was praying porque él quería un transporte, una motocicleta quería comprar. because he wanted or he was needing a transportation, a motorcycle. Él estuvo orando He was praying un tiempo. for a while. Le era difícil ir de su trabajo a su casa It was difficult to move from his work to his home. y necesitaba esa motocicleta. So the motorcycle was, he needed. Pero Dios había contestado en sus oraciones, no compres la moto. But God was answering to this praying with a no. Simplemente fue un no compres la Simply. moto. No, don't buy. Muchas veces Dios no nos da toda la historia, ¿verdad? So sometimes he doesn't give you all the instructions. Nos da solo 2 palabras, una frase y listo. Just give us a few words and that's it. Pero ¿qué creen que hizo el hermano? So what do you think that this brother did? Él, a pesar de haber escuchado el no de Dios, Even when he just listened to God saying no, compró la moto porque parecía una buena idea. he bought it because it was a good idea for him. La compra y a la semana, He bought it and then after a week, yendo de su trabajo a su casa, going from work to his home, pasa un semáforo y otro vehículo lo atropella. passing a traffic light, another vehicle just hit him. La misericordia de Dios se hizo presente The mercy of God was there porque el hermano no murió, because this brother didn't die. tuvo algunos daños, He was hurt, pero su moto fue pérdida total. but the motorcycle was not used anymore. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado alguna situación de la cual Dios nos está diciendo no porque nos quiere guardar? How many times have we experienced this? That God says no because He's trying to protect us. Hay nos que no son opcionales, son contundentes. And sometimes there's no option. It's just clear no. Nos guardan no solo de una muerte física, sino una muerte espiritual. Because He's not only protect us from a physical death, but from a spiritual death. Vamos a Mateo 19. Let's go to Matthew 19. Mateo
del 16 al 18. Lo voy a leer primeramente. Mateo 19, del 16 al 18. Entonces dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Hay unos que, como estos, que no son opcionales, que son contundentes. Is straight. Y podemos ver que Dios nos ama tanto But we can see that God loves us too much, que porque nos ama nos habla. and because He loved us, then He talked to us. Y no quiere que nos perdamos en este mundo. Because He doesn't want us to be lost at this world, En donde actualmente todo es un sí. where actually now everything is yes, Un sí desenfrenado. a yes, just going through. Que nos lleva a esa muerte And, física y espiritual. and that is taking us to a death, physical and spiritual. Y como hemos visto, hay nos que son respondidos en oraciones. So we can see now that some prayers, the answer is no. En Lucas 11:2 vemos Luke, el ejemplo que nos dio Jesús acerca de qué oración, cómo hacer esta oración. Luke 11:12, we can see how Jesus teaches us how to pray. Lucas 11:2. Luke 11:2. Lucas 11:2 y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí está la clave, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. And he said unto him, when you pray, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom that will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day daily bread. So this is where is the will of God. La voluntad de Dios. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios Are we really looking for that will of God en nuestras oraciones? in our prayers? ¿O estamos acomodando esa oración Or we're trying to do that our prayers para hacer nuestra voluntad? just to do our will? Porque el decir, hágase tu voluntad, Because when we say, do your will, es crucificar tu carne, is that we have to crucify morir a ti mismo, our flesh, a tus Die. anhelos, die to us, a tus Right. deseos. our desires, Decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. and say, I'm not living myself anymore, but Christ is living in me. Es fácil leerlo,
It's easy to say Pero and hermano, read, es difícil vivirlo. but it's difficult to live it. Cuando Dios te dice no y tú quieres un sí, es difícil aceptarlo. When God say no and we want a yes, it's very difficult for us to accept it. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Quieres seguirme? But what Jesus said, Pues toma He tu said, cruz if you want to follow me, then take your cross y sígueme. and then follow me. Y ese es el significado, tomar todo lo que nosotros, quizá fuiste educado de una forma, quizá tú tenías un panorama de cómo ibas a vivir, cómo iba a ser tu vida a tal edad. And that's the meaning of it, because we all have plans of or what we're gonna do, what we're gonna work, we have all our own plans. Y ahora Dios te dice, predica a las naciones mi palabra. But now God says you have to preach my word to all, to Pero everybody. ¿cómo, Señor, si no tengo los recursos? But how? I don't have the sources. Y el Señor te dice, yo soy tu proveedor. But God tells you, I am you provide. I'm gonna provide you. Y así muchas situaciones que nos enfrentamos y que nos vamos a tener que enfrentar en nuestra vida. So there are many situations like this where we have to confront in our life. Yo en la parte profesional, I'm in my professional life. muchos años trabajé en el gobierno Many years I was working at government, y como muchos sabrán, me dediqué un tiempo a ser ama de casa. and some of you know that also I was taking care of my home. Y en estos últimos meses el Señor, yo le dije al Señor que quería volver a trabajar. So in this last month, I said to God that I wanted to be working again. Todo parecía tan bueno So everything was looking so good. y yo realmente pensé que, o sea, sé que no era malo el trabajar, I know, and I was sure that it was not good, was not bad to Pero- trying to work, but cuando lloré, when I prayed, hubo un no claro de Dios. there was a no very clearly. Sin embargo, como les decía en un principio, seguí orando But like I told you before, I No me moví. was keeping praying. I didn't move. y no me moví, pero seguí creyendo que pudiera haber un sí. But I was like waiting that maybe there was a yes. Entonces, yo Bien. me fui a mis exámenes para entrar otra vez al trabajo. I was and I took some exams or tests to try to get a work. Y pasé mis exámenes And I did. I did pass my exam. y volví a escuchar el no de Dios. And once again, I heard that no from God. Me enojé mucho, So I got angry. pero sabía que el Señor me estaba dando una lección nuevamente But I knew that God was teaching me something. y que tenía que aceptar And then I have to accept su it, voluntad to accept His will, porque iba a ser buena y perfecta para mí. because His will is perfect to me. Al par de semanas, And then after a week, Dios lo hace mucho más claro God makes it more clear. y pues me entero que estoy embarazada. And then I realized I was pregnant. Entonces, Gloria a Dios. a veces no podemos entender esos no de Dios porque hay un propósito. Sometimes we can't understand Y his answer because, but He has a purpose. este propósito era la maternidad en este momento. And this purpose from Him was to have a child at this moment. En mi generación In my generation, ha sido difícil aceptar la maternidad. has been very difficult to accept to being a mother. Lo primero es el trabajo, First is the work, ejercer tu carrera,
then career, tener una casa, un coche. then to have a house, a car. Y me ha sido difícil entender porque crecí con estos pensamientos. So it's been difficult for me because I grew up with these thoughts, Y Dios no está peleado con eso, and God is not against all this, pero sí con la prioridad que yo le daba a eso. but He is taking. He realized about the priority of this thing. Vamos a Romanos 12:2, porque voy un poco lenta. Well, let's go to Romans. Y dice, Romanos 12:2. Romans 12:2. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And be La not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that God, an acceptable and perfect will of God. La voluntad de Dios The no will tiene of God, defecto. La voluntad de Dios no tiene defecto. okay, the will of God have no defect, is perfect. Nos lleva a ese propósito It's taking us to this purpose, que muchas veces no vamos a saber el final, and many of the times we don't know what's at the end. pero nuestra fe tiene que estar activada para caminar en ese no. But our faith have to be activated to be working on that answer. Dios ve lo que nosotros no vemos. God is looking that we can Dios nos ama tanto que nos guarda, love us so much and He is protecting us. pero queremos persuadir a Dios, But we want to persuadir a Dios. but we want to make convince God, persuade. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? Reflexionemos, ¿qué hubiera sido de nuestra vida si a todos nos hubiera dicho que sí, Dios, desde que lo hemos conocido? Let's think about it. What would be of our life if God always said yes to everything we ask? Seríamos hijos berrinchudos, ¿verdad? We would be like Demasiado consentidos, hijos demasiado consentidos. spoiled. We'll be spoiled. Y entonces Dios nos tiene que decir no en algunas cosas. So then God have to tell us sometimes no. En ocasiones Dios tiene que sacar personas de nuestra vida Sometimes God have to take out of our life some people para evitar tragedias peores, ¿verdad? because He's trying to avoid us from other things worse. Dios es el que abre la puerta y nadie la puede cerrar. So, Y Dios es el que cierra la puerta y nadie la puede abrir. so God is a God that He closed the door and nobody opened. He opens the door, nobody closed. Hay situaciones que tú por más que insistas, por más que insistas, por más que insistas, no van a ocurrir. So there are times that if you're insisting, it won't happen Porque Dios ya cerró la puerta. because God have already closed that door. Y cuando el Rey de Reyes habla desde el cielo, eso tiene que ser manifiesto en la tierra. When the King of Kings says something on heaven, that have to be manifested at earth. Entonces, no luchemos con Dios. So then, don't fight with God. No pongamos a Dios en nuestros planes. Don't try to put God in your own hands. Ponte en los planes de Dios, You have to be in porque sus planes son buenos y perfectos. because His plans are perfect and good.
Vamos a 2 de Corintios 12, del 7 al... 2 Corinthians. Y vemos ahí a Pablo, 2 de Corintios 12, 2 Corinthians 12, del 7 al 10. 7 to 10. Y ahí vemos que el apóstol Pablo se vio afectado por algo que le llamó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentar. So we're going to see here how Paul was being hurted in his flesh. Voy a leerlo primero, So en first español. I'm going to read 12 del 7 al 10. Dice, 12, 7 to 10. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Unless I should be exalted above desde el 7. Sí, del 7 al 10. Unless I should be exalted above measure through the abundance of these revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Pablo le suplicó al Señor, dice en 3 ocasiones, que le quitara ese aguijón. So Paul was crying to God 3 times to take out this thorn. Un hombre que predicaba, Was a man that a un hombre preacher que man. servía al Señor, He was a follower from God. pero la respuesta del Señor fue sencilla. But the answer of God was clearly, Bástate mi gracia. my grace is sufficient. Qué difícil, ¿verdad? Debió de ser para él. What a difficult time. Pero Oh. Pablo aprendió a confiar aún más en la gracia de Dios. But Paul thought to be waiting on God Y vivir para la gloria de Dios en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. and be living in God through all these difficult times. En vez de frustrarse y enojarse, So instead, he started to be frustrated and angry. Pablo optó por gozarse en medio de esa tribulación. Paul had took the decision to be joy in between this tribulation. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, de reaccionar a esos no. We have to change the way we act when we are on this difficult time. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos les está hablando el Señor esta mañana? How many of you God are talking to you? ¿O solo a mí me habló? Or only he talked to me? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de alguien que habló cara a cara con Dios, y ese fue Moisés. We're going to see now
Y esta How- historia yo creo que muchos la sabemos. of somebody that he talked face to face with God, and we most of us know this history. Cuando Dios le dice a Moisés que no entrará a la tierra prometida. When God said to Moses that he won't get into the promised Un hombre land. que estuvo 30 años en el desierto con un pueblo, So a man that was 40 years in the desert with all these people, en Deuteronomios 32:48, Deuteronomy Deuteronomios 32, del 32, 48 al 52. Deuteronomio 30. 32, del 48 al 52. Deuteronomy 32, verses 48 to 52. Y aquí vemos este ejemplo. So we can see this example. Y dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abraham, el monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecáis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Miraba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Deuteronomio 32, 32, Del 48. 48. And the Lord spoke unto Moses that self-name day, saying, get up into this mountain, unto Mount Nebo, which is the land of Moab, that is over against Jericho. And behold the land of Canaan, which I give into the children of Israel for a possession, and die in the mount whither thou goest up, and be gathered unto the people, as Aaron thy brother died in Mount Hor, and was gathered unto his people, because ye trespassed against me among the children of Israel at the waters of Meribah in the wilderness of Sin, because you sanctified me not in the midst of the children of Israel. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Después de estar en el desierto, So this is strong, because after being in the wilderness, llega a la tierra prometida y la ve desde lo alto. so then he was up on this mountain and he saw all this promised land. Y le dice Jehová, el pueblo de Israel va a llegar a la tierra prometida, pero tú no. And then God said to him, Tú no. all these people are getting into this promised land, but you won't, Y le dice, y muere. because you're gonna die. Wow. O sea, le dijo que no después de hacer, caminar con el pueblo 30 años, de luchar y todo, pero en ese trayecto, Moisés había sido desobediente en el desierto. So after being in front of the people, leading all these people for those many years, then after all that, because he was disobedient, then God says to him, you won't get into this promised land. Y podemos ver que efectivamente Dios no dice que sí a todo. So then we can see this example that
not always God said yes to everything. Y te vas a encontrar en la iglesia So you're gonna find yourself at the church que Dios le dice sí a algunos that God is saying yes to some people y no a otros, and no to others, pero nuestra reacción tiene que cambiar. but our reaction have to change Porque mira la reacción de Moisés, pudo enojarse, because we can see what was the reaction of Moses. pudo He- reclamarle, He was able to get angry, pero en el 33:1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. but we can see at the chapter 33:1 that saying this is the promise, and this is the promise that God gave to his people. Entonces, ¿qué hizo él? Bendijo al pueblo de Israel, el cual iba a llegar a esa tierra prometida. So what he did? What he did, he blessed to the people that was entering. Él aceptó la promised land. voluntad de Dios, aceptó el no de Dios. He accepted the will of God. He accepted his answer. Y esta mañana Dios nos quiere llevar a ese punto. At this morning, God wants to take us to this point Y cuando Él diga no, that when he said no, nuestra reacción cambie our reaction have to change. y aprendamos a ser obedientes We have to learn to be obedient y agradecidos. and thankful. No como esos hijos rebeldes de donde fuimos sacados. Not like all rebel people that when we were taken out. Porque Dios Because God, es un Dios que todo lo sabe. a God that he knows everything. El final Él lo sabe. At the end that he knows what's the end. Él es el que escudriña nuestro corazón, He knows our heart. que sabe cuál es nuestra intención. He knows what our intention. Y nos ama tanto que evita And he loves us too much that he avoids us. que actuemos de una forma que no está en su voluntad. That we do something that is not in his plan. Entonces esta mañana yo te invito a que cuando llegues a casa, cuando ores este día, So in this morning, I invite you that when you get home and you pray, pueda cambiar tu forma de orar, primeramente pidiéndole cuál es tu voluntad. so what we must do is change the way we pray. Y Always cuando Él te asking for- conteste, Always asking for his will, and then when we get an answer, obedecer esa voluntad. obey that will. Porque Él es un Dios que no te desea mal. Because he's a God, because he wants, Es un Dios que no te va a hacer daño. he doesn't want any to hurt us. Es un He Dios que doesn't te want- ama. He loves you. Es un Dios que te está construyendo a la imagen y semejanza de Jesucristo. His performance, everything of us to be like Jesus. Dios te está protegiendo de eso que tú no puedes ver. He's protecting us that we can see. Muchas veces nos ha dicho, cuando pases por el agua, Many times he had told you when you pass by waters, no te ahogarás, ¿verdad? you won't be shallow. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. When you get through fire, you won't get burned. Entonces, cuando tengamos que atravesar esos no, So when we have to go through those answers, no vas a estar solo. you won't be alone. Hay alguien que va delante de ti peleando esa buena batalla para que llegues al propósito que Él ha destinado. There's someone that is in front of you, going through before of you, trying, and he's gonna do everything that you get your purpose. Confía en Dios. So trust in God. Sigue adelante. Keep going. No te detengas. Don't stop. No tengas miedo. Don't be afraid.
por muy malo que sea el día, Maybe you can see that the day is very bad, Dios estará contigo, but God is with you. como lo está ahora mismo. Like now He is right now. Dios los bendiga, God bless you. que les ayude esta semana He will help us en cualquiera During que this fuese week. sus pruebas. at all going through all those tests. Vamos a orar. So let's pray.